Buenas tardes para todos. La presente exposición corresponde a Beca de Investigación 2020, Ministerio de Cultura, título Cartografía del Lugar, Herencia Simbólica del Cuerpo y la Danza. El grupo constituido Cámara de Danza Comunidad. Responde a más que un proyecto investigativo, sea una propuesta de orden comunitario con claras directrices, no solamente en el orden de lo cultural, sino también de lo político, de lo económico y en otros órdenes. Este plan de investigación se soportó en una estructura organizativa que denominamos diagrama de conexión compleja, la cual en su centro y en rojo, donde ustedes pueden ver en el cuadro, están las categorías articulares, ¿sí? Desde las cuales se movilizan las otras esferas que allí, o cuadros, para el caso, que allí lo rodean, e interactúan e inciden unas en las otras, a partir de lo que denominamos las categorías relacionales que se encuentran entre nodo y nodo. Ahora bien, al interior de cada uno de los nodos aparecen también unas categorías emergentes, es decir, que hacen parte del propio proceso del respectivo nodo, ubicado en un nodo temporal donde se suceden una serie de acontecimientos, emergen personajes, situaciones, distintas circunstancias que rodean ese periodo específico, si se quiere, abordado, pero no en el orden de la historia, sino en un errar de la historia o un errar por acontecimientos históricos. El nodo 1 aborda lo correspondiente a la entrada de la República, de esa naciente República con la razón moderna que traían los criollos que libertaron, o de la gesta de la independencia, pero en la cual no se acomodan los sistemas cognitivos de creencias y valores de nuestras comunidades indígenas y afros. Es decir, quedan excluidos del denominado contrato social. Entonces, allí vemos danza, independencia, sociedad como categorías emergentes del respectivo nodo. Aquí viene articulado como órgano ideológico, como relacional, es decir, comprende esas subculturas ideológicas conservadoras, liberales, radicales o moderadas, ¿sí? Que han de llegar hacia esos finales del siglo XIX. Aquí ya estaríamos ubicados en nodo 2, donde aparece relevante, sí, lo correspondiente a Constitución del 86 y la Guerra de los 1000 días y el Proyecto de Nación. En el nodo relacional, cultura popular es una categoría que emerge de las élites criollas, liberales, intelectuales, para poder poner un nombre, un denominativo, ¿sí?, a todas aquellas prácticas culturales de las poblaciones desplazadas que se acomodaban a las nacientes ciudades. Tenemos por último el nodo tercero, donde aparece arte moderno, contemporáneo, danza moderna, cuerpo político. Esto está ubicado entre el periodo de la entrada de la danza moderna, del ballet clásico a nuestros territorios, y lo correspondiente a la década de los 90, ¿sí?, de un fuerte de movimientos y dinámicas sociales, Constitución del 91, cosmovisión neoliberal. Y por último tenemos en esta categoría relacional lugares de resistencia, es decir, los diferentes focos que parten de las comunidades a través de estos 200 años de la independencia para acá, a través de sus prácticas, costumbres, cosmovisión, cosmopolíticas y cosmovivencias como maneras de pervivir, sostener su identidad cultural. Allí tenemos la pregunta planteada y abajo tenemos el punto sur que corresponde a las conclusiones del proyecto. El nodo 1 se ha denominado lecturas del territorio. Son lecturas que se hacen en el contexto
del periodo de la independencia de la Nueva Granada. Aquí se usan entonces representaciones visuales de los diarios de viaje de algunos extranjeros de estos territorios. Y es así como en esta serie de relatos, ya sean también políticos o militares, y de estos acontecimientos que suceden durante el periodo de la independencia, que vemos las formas, las maneras como se empiezan a asumir el cuerpo social. De esa manera también encontramos lo que se incluye, como también lo que se excluye en estas formas de representación iconológica e iconográfica, y que muestran que hay unas formas de dominación, pero también unas prácticas de resistencia a las mismas. Así que la ruta metodológica que nosotros establecemos para entender esta variación temporal parte de entender unos mitos, unos símbolos, unas representaciones y unas narrativas que se dan en ese proceso de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Nosotros nos acercamos a comprender lo que está sucediendo en este momento histórico a partir de unas categorías emergentes que son independencia, danza y sociedad. Todo esto para poder entender y dar sentido a esa realidad de la cual nosotros, digamos, somos ajenos y nos llega a nosotros desfigurada, desdibujada a partir de el levantamiento de esas capas históricas. Damos sentido y damos voz a aquellos que han sido excluidos, a esas historias no contadas, ocultas, invisibilizadas, a partir de una idea de nación que ha sido traída a partir de un imaginario europeo, de unas representaciones, de unas danzas, de unas estéticas que empiezan a consolidarse en una república, en un órgano ideológico, una forma de entenderse y de identificarse como sociedad, donde nosotros vamos a hallar unos focos de resistencia, ¿sí? En estas comunidades que se mantienen al margen a partir de las sociologías de las ausencias, de la sociología de las emergencias que menciona Boaventura de Sousa Santos, para darle sentido a estas prácticas y a estas cosmogonías, unas que hicieron y hacen parte del territorio y otras que fueron foráneas, que son las venidas del África y que están en la zona del Pacífico y que aún se localizan en estos lugares. En un primer momento, este nodo 1 se habla de interpretaciones desde la fractura, porque vamos a encontrar en estas quiebres, rupturas que se ven en la periferia y que hablan de esas prácticas de resistencia a esas formas de dominación, vistos en estas manifestaciones, prácticas como es la danza y en los escenarios más sutiles como son unas puras, son las fiestas, donde ya estos elementos de la revolución no solamente son encarnados en un campo de batalla, sino también en estos escenarios. Y es a través de estos códigos corporales que vemos en la danza cómo es que evidencia la transformación del clima político, social de esta época, y así se va redefiniendo una nueva organización social, y de esta manera se derivan estos factores y estas permisiones y prohibiciones, y por eso crece la idea de que en la periferia lo que hay es un retraso tanto cultural, económico, humano, y el centro entonces sería el modelo a seguir. Para concluir, encontramos en estas dos imágenes unos contrastes respecto a la misma escena, que es el bambuco, donde en uno se pueden ver todas estas prácticas y representaciones europeas en un salón de baile, ¿sí? Con las músicas y los instrumentos y los bailes, y en el otro se van a ver las maneras en que las comunidades se reapropian de esos símbolos y los ponen a jugar dentro de sus formas de representación, es decir, hacen una mezcla dentro de sus saberes y reconfiguran estas mismas formas de danzar, estas formas de expresarse, con lo cual se empieza a generar una tensión sobre la idea de nación, el proyecto que se quiere construir, donde se visibilizan unos y se excluyen otros, pero que estos otros tienen unos acervos y unas prácticas que les permiten construir una identidad y un sentir en el territorio. Correcto. La variación temporal 2, denominada de razones, migraciones y otras rutas de la modernidad, abarca el periodo entre 1886 y 1930 y a través de unas revisiones bibliográficas analiza los efectos que tuvo sobre el cuerpo social e individual los distintos proyectos de nación que se instalaron o que instalaron los órganos ideológicos durante este periodo. De esta manera,
Estas políticas públicas, instituciones, apuestas sociales como la regeneración, la guerra de los 1000 días, la industrialización del país, apuestan a una identidad nacional basada principalmente en la razón moderna, es decir, en la proyección de un ciudadano como aquel que conoce la, las producciones literarias de Occidente, aquel que el hombre ilustrado y que es fundamentalmente católico. Así, las expresiones culturales propias de las comunidades indígenas quedan relegadas en un lugar subordinado y denominadas como salvajes, incivilizadas o bárbaras. Estas políticas se instauran en el cuerpo social a través de distintos dispositivos, de modo que se institucionalizan las exclusiones que vimos en la variación temporal 1 a través de dispositivos como la religión, por medio de múltiples misiones evangélicas, a la vez que se instaura a través de la historia, dado que la Academia Colombiana de Historia determina el principio de la nación como resultado de la conquista y posterior independencia, y por último a través de la educación, dado que la relación Estado-Iglesia permite una estrecha vigilancia a la educación. Estos tres dispositivos se soportan sobre lo que hemos denominado el poder simbólico del lenguaje, en tanto la lengua española se consolida como la lengua verdadera. Todo lo anterior consolida entonces una idea de sujeto, que es la que determina a lo que deben aspirar los ciudadanos que habitan este territorio. Y por lo tanto se instalan sobre los cuerpos unas poéticas, unas estéticas, que relegan las expresiones de las comunidades excluidas históricamente. Así, el cuerpo social se ve afectado de esta manera por unas transformaciones impostadas en función de los cambios en los ritmos de vida. Tenemos en cuenta que por medio de la industrialización muchos campesinos migran del campo a la ciudad y sus dinámicas de vida cambian, y a la vez todas sus expresiones sufren una transformación para ser útiles al proyecto de nación que se busca instalar. Así, la danza aparece dentro de la categoría de cultura popular como un carácter o un legitimador de esta identidad nacional plagada de exclusiones. Y con esto, dado que muchas de las subrepresentaciones simbólicas de estas comunidades, como los tocados, los vestuarios, se sacan de sus contextos simbólicos y culturales para ahora servir a esta idea de folclore y de identidad nacional. Cabe mencionar que para el nodo 2 la cultura popular aparece no solo como esta expresión legitimadora de la hegemonía, sino también como este lugar de enunciación pensado a través del contexto y de las comunidades. Bien, en cuanto a la variación temporal número 3, denominada Diálogos, Antropofagia y Cuerpo Político, cabe mencionar que metodológicamente acudimos a lo denominado como método de cerco, y en este valernos de capas que llevan en sí una información sucinta que nos permita entender la danza no solo en términos de lo disciplinar específico, sino de su relación con distintas esferas. Siendo así, la primera capa enuncia un marco de referencia donde rastreamos sucesos relevantes y agentes del sector de la danza antes de la década de los 30, que nos permita entender cómo fue esa entrada de la danza moderna al país y cómo los cuerpos que recibieron esas informaciones foráneas tuvieron o no un proceso de apropiación. En un segundo lugar, tenemos la capa de aproximación y mirada a fronteras contemporáneas, y allí un rastreo que parte desde década de los 70 hasta principio de los 90, donde hacemos una compilación y un análisis a 3 sucesos específicos de la historia del país, donde está el Estatuto de Seguridad del año 70, ¿sí? Como ese constreñir constantemente a la población, ¿sí? Censurar sus prácticas, su naturaleza. Segundo, la Constitución del 91 como esa promesa de esos diálogos, precisamente, a esas distintas posturas en diálogo.
Y tercero, la entrada de la cosmovisión neoliberal. Y lo denominamos como cosmovisión porque no solo va a implementar un pensamiento económico de la economía, sino también unas maneras de estar, de ser y estar en el territorio y de las prácticas. Es así que decimos que todas estas atmósferas inciden en los cuerpos contemporáneos, por lo tanto, en términos de lo social, de lo político y de lo cultural. En un tercer lugar, la capa de notas, reflexiones y crucifixiones nos permite tener un entendimiento, un esbozo de cómo los conceptos de arte moderno y arte contemporáneo entraron al país, se pusieron en práctica, ¿sí? Y tuvieron una incidencia en todas las prácticas culturales del país y de la manera de concebir precisamente el arte. Es así que nosotros en términos de danza tenemos dos puntos emergentes. El primero, el carácter espectacular en el cual se sumió la danza, en cualesquiera sea su género, y esto teniendo en cuenta que estas dinámicas neoliberales nos conducen a una sobreproducción, y esto incide en los procesos de formación, creación e investigación en términos de lo cultural y para el caso específicamente de la danza, lo que lleva a una sobreproducción y una pérdida de ese poder simbólico de los capitales de las danzas y del capital simbólico de la tradición. Y esto nos lleva, segundo, a una puesta en cuestión de las formas en que se han apropiado las técnicas y nomenclaturas foráneas, que si bien esta entrada responde a una necesidad de los cuerpos por adquirir nueva información, cabe preguntarse si ha existido una reflexión crítica de cómo eso se incorpora precisamente a la naturaleza de estos cuerpos anclados a un territorio. Es por esto que vamos a unas preguntas emergentes. ¿Qué tanto hemos naturalizado el ballet clásico y la danza moderna como formas de imposición de una cultura dominante? Y de allí, esas estéticas que se han visto sumidas a una modernidad y a lo que Boaventura de Sousa denomina como un esteticidio, anulando, y aquí vamos a las antropofagias del nodo temporal 3, anulando ese saber de esa otra cultura. Segundo, ¿en qué medida las posteriores generaciones y los agentes del sector hemos cobrado una conciencia no solo de lo disciplinario específico, sino en términos de lo político, de lo social y de lo cultural, tal que nos permita tener una postura y un pensamiento en cuanto a nuestro quehacer, y con esto referenciando ese cuerpo político como esa capacidad de adquirir un pensamiento y de incidir en las políticas que nos rigen como cultura? Y aquí anudando esta estética a unas éticas y políticas, a un cuerpo territorio que nos lleva a unas poéticas de vida y por tanto a ese punto sur como ese lugar de enunciación de unas poéticas propias, de unas narrativas no prestadas. Un punto sur reconocido como un lugar físico, simbólico de producciones prácticas, estas producciones que generan un proceso de agenciamiento político en unas comunidades que se encuentran en la periferia. Vemos aquí a la derecha una imagen de la Operación Orión en el 2002 en las comunas de Medellín, en la cual militares y paramilitares generaban un señalamiento que prontamente allí viéndola genera un miedo al otro, un miedo a aquellos que están en un proceso de cambios, unos procesos distintos en relación a lo que se vive en el centro de la urbanidad. Es aquí que nosotros debemos pensar en qué está pasando en esas fronteras, no solamente en las fronteras de lo urbano, sino en esas fronteras como tal a modo general, en esas periferias que tienen una voz, que tienen unos procesos y unas dinámicas que hay que reconocer, que nos generan unas estéticas y unas nuevas formas de producción. Es así que Punto Sur va a reflejar esas teorías y vamos a dar cuenta unas dinámicas en torno a una tradición contemporánea en danza. Anita, por favor, continúa. Dentro de esa tradición contemporánea en danza, nosotros debemos hacer un lavado de sentido, una limpieza en esos cuerpos, en esas gramáticas que nos están representando, en las cuales vamos a ver otras formas de entrenamiento y de composición, unas formas que no van en la mera espectacularización, como lo indicaba mi compañera Ana, en ese nodo 3, o entre esos cruces mismos que se daban en los nodos 1 y 2, sino que aquí vemos en realidad unas ceremonias y unos procesos que van más allá de la escena, sino que van hacia lo político y van hacia lo espiritual. Tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, una conversación abierta
Sostenida. con el sabedor Miguel Chapués, situado en la provincia de Males, Nariño. Vemos una imagen de él donde representa las estéticas, instrumentos de sus danzas, danzas de las vacas. Y a mano derecha evidenciamos algo muy importante que da cuenta de unos elementos indeterminados de esa tradición contemporánea en danza, algo que no podemos aprender y es el espíritu que tienen estas. Me remito a leer, dice: nuestras danzas, si tienen espíritu y un alma, por ello tienen fuerza y orgullo, para ir a las fiestas patronales de nuestro Señor de los Milagros. Entonces da cuenta que efectivamente hay un espíritu, hay unos procesos allí anclados a unos mitos, a unas deidades, a unos procesos de un reconocimiento mucho más allá de lo espectacular. Es así que nosotros proponemos unas bases, unos fundamentos a esa tradición contemporánea en danza que proviene de esas sociedades tradicionales, de esas ceremonias, de esos rituales, de esas celebraciones comunitarias que van a dar cuenta de unas nuevas formas estéticas, dinámicas, de los procesos de reconocimiento de unas narrativas en la danza. Lelo